Hola mis personas favoritas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina Astral, el podcast. Mi nombre es Luis, como siempre agradecido con ustedes porque están aquí en un nuevo episodio, bien sea que hayan escuchado todos los episodios anteriores o que sencillamente estén escuchando simplemente los que les llaman la atención. Para mí es un honor que me permitan estar con ustedes para bien sea enseñarles un poquito sobre astrología o porque quieren saber un poquito sobre qué marcan los movimientos planetarios para el día a día o simplemente les interesa un poquito más la parte curiosidad de dónde viene la astrología. Sea cual sea su razón para estar acá, yo les estoy muy agradecido por estar acá conmigo y les invito a este episodio muy especial. Antes de seguir, les recuerdo que este podcast tiene episodios nuevos los días miércoles y los días sábado. Lo pueden disfrutar desde las 10 de la mañana, hora Ecuador, que es que es a la hora en la que yo los libero. Y ya de ahí pueden escucharlo en su plataforma favorita donde consuman podcast, bien sea Anchor.fm, que es nuestro host, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Si escuchan desde Spotify y Google Podcast, pueden dejarme el follow. Si me escuchan desde Apple Podcast, pueden dejarme su review de 5 estrellas. También estamos en Breaker, en Radio Public y en Pocket Cast. Bien, les comenté en el episodio pasado que tenía una idea muy linda para el episodio del día de hoy y la logré cuajar en estos días y logré sobre todo encontrar la forma más respetuosa y más linda de traerles la información. Es muy conocido ya para la gran mayoría de las personas que en el mes de junio se celebra el Pride Month o el mes del orgullo, que es una celebración se ha convertido en una celebración y está muy bien, una celebración de la propia identidad, una celebración de estar a gusto con lo que uno es, con lo que uno quiere hacer, a quien ama y básicamente la alegría de vivir con la certeza de que uno está bien y es perfecto tal cual como es. El Pride Month tiene su origen en puedo decir disturbios porque es literalmente la traducción de la palabra riots, pero vamos a llamarlas las protestas de Stonewall del 28 de junio de 1969. Adivinaron bien, en este episodio me voy a dedicar a interpretarles la carta astral del momento en el que comienzan las protestas de Stonewall. Lo estoy haciendo con todo el respeto y todo el amor posible. Es mi manera de contribuir un poquito a la historia del Pride Month, que me parece importantísimo celebrar, me parece importantísimo no olvidar las raíces y sobre todo las personas que estuvieron enfrente para lograr este avance que ocurrió con las protestas de Stonewall en la lucha por la reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTIQ. Sin lugar a dudas, el camino por recorrer es muy largo, aún faltan muchas cosas por hacer, aún falta mucha aceptación, pero ya el poder saber que no estamos en las mismas condiciones en las que estamos antes, si bien no estamos en las condiciones ideales en cuanto a materia de derechos de la comunidad LGBTI, estamos mejor de lo que estábamos antes y esto indudablemente tiene mucho que ver con las protestas que ocurrieron esa madrugada en Stonewall y que se prolongaron por 5 días más hasta el 3 de julio del 2020. Ahora bien, ¿cómo va a funcionar esta mecánica? Esta mecánica va a ser muy buena para todos aquellos que han venido a este podcast en otros episodios buscando información sobre cómo interpretar una carta astral, bien sea una carta personal o una carta de un evento. Les recuerdo cuando les estaba comentando en el primer episodio, que parece mentira que salió hace apenas un mes, de que la astrología en la antigüedad era tan difícil hacer los cálculos, tan difícil obtener las cartas, que solo se calculaban para momentos específicos de la historia y que ayudaban generalmente a planear, bien sean movimientos políticos, movimientos de conquista, movimientos bélicos, en fin. Pero la astrología ha avanzado tanto que me permite el día de hoy, mientras estoy grabando este podcast, tener la carta astral del momento exacto en el que ocurre, en el que empiezan a darse se me hace muy difícil estar pasando la información del inglés al español, pero en el momento que empiezan a ocurrir las redadas policiales en el Stonewall Inn en
Greenwich Village en Manhattan. ¿Por qué escojo este punto? Cuando estaba preparando este episodio, muchas horas venían en la información. Pero para la astrología social, para interpretar cartas de movimientos, necesitamos la hora en la que se da el primer paso. Porque esa impronta, esa fotografía del cielo en ese momento nos indica qué estuvo pasando en el ambiente, en el momento exacto en el que se prende la chispa de un evento. Es por esto que si ustedes quieren revisar esta carta, mientras ven este podcast, lamentablemente no les puedo subir imagen en los servidores porque bueno, la tecnología no me permite, espero que en algún momento lo permita. Ustedes pueden ir a su servidor de cartas natales favoritas y van a ingresar los siguientes datos. En fecha van a colocar 28 de junio de 1969. En hora van a colocar 1:20 de la madrugada, hora local, y van a poner la ciudad. Sí, pueden hacerlo en cartanatal.es, que fue donde lo hice yo, que pude escoger Greenwich Village. Específicamente va a salir mucho más exacta y les va a salir exactamente la carta que tengo yo. Porque a la 1:20, según todos los reportes policíacos, los reportes noticiosos y la historia como tal, a la 1:20 de la madrugada, hora local, fue cuando comienzan las redadas policiales en el Stonewall Inn. Ese es el momento donde se prende la chispa, se activa esta energía planetaria que les voy a describir y nos lleva a lo que finalmente fueron las protestas de Stonewall. Desde aquí espero que de verdad disfruten este episodio. Para mí preparar la información, tener la carta en la mano, ir viendo las energías que se estaban moviendo en ese momento, ha sido increíble para mí, de verdad. Y espero poderles transmitir a través de mi voz y de mis palabras lo que estaba pasando en el cielo como reflejo de la tierra para los momentos de Stonewall. Muy bien, ¿estamos listos? Si ya buscaron la carta porque la quieren ir viendo conmigo, perfecto. Y si solo quieren escucharme, vamos a comenzar en este mismo instante. Los primeros puntos que vemos cuando estamos interpretando una carta de un evento son la luna, el sol y el ascendente, como en toda carta natal. Pero en el significado de un evento social, estos planetas y este punto matemático, como es el ascendente, van a tomar un significado distinto. Porque ya no vamos a estar hablando de, por ejemplo, el sol, la identidad de una persona. Vamos a estar hablando de la identidad de un grupo, la identidad de un colectivo. La luna va a ser las necesidades no resueltas o las necesidades no manifiestas conscientemente de ese grupo. Y el ascendente va a reflejar la búsqueda. Si ustedes han ido a mi cuenta Rainbow Zodiac o vienen desde allá, van a ver que lo primero que yo empecé a publicar fueron los ascendentes. El ascendente para una persona, fuera de todas las interpretaciones que pueda haber, para mí significa mucho la puerta de la vida, el camino de la vida, hacia donde uno va orientando la vida. Y precisamente cuando estaba revisando la carta de Stonewall, esa percepción mía de que el ascendente significa la lucha o el camino que estás tratando de emprender, se hizo mucho más clara. Para comenzarles, vamos a empezar con el sol. Obviamente, como casi todos sabemos los movimientos del sol, para el día 28 de junio de 1969 el sol estaba en Cáncer. Cuando el sol está en Cáncer como colectivo, estamos más dispuestos a abrazar la idea de que todos necesitamos un sitio al cual regresar, un hogar. Recordemos que estamos a finales de la década de los 60, principios de los 70, cuando muchas de las personas que iban a estas discotecas, que iban a estos bares, estaban desamparados, estaban desahuciados, habían sido corridos, eliminados o habían perdido toda clase de contacto con sus familias biológicas o con sus cuidadores, por así decirlo, en los casos de los adolescentes que a lo mejor no eran los padres, pero en fin, habían sido desplazados de su hogar. Con el sol en Cáncer, todos esos asuntos vienen a la luz y hace entender que en ese momento la energía del colectivo LGBTI estaba en tratar de encontrar un lugar al cual pertenecer. Aunque eso hubiese sido cierto en cualquier momento del año, con el sol en Cáncer toma un punto muy importante, que es la necesidad de reconocer ese hogar como algo propio, la necesidad de reconocer o el deseo, la voluntad de reconocer ese pequeño espacio que era el Stonewall Inn como el hogar para cientos de personas de Greenwich Village y para cientos y quizás miles de personas que iban allá simplemente para sentirse acogidos, protegidos, sentirse que pertenecen, todas esas cualidades cancerianas de necesidad de pertenecer, necesidad de afecto, necesidad de contención.
estaban muy marcadas en ese momento y es indudablemente uno de los pilares de por qué, a pesar de que raids policiales hubo en muchos sitios, en muchos momentos, por qué los riots de Stonewall progresaron de la forma en que progresaron. Entonces, Sol en Cáncer, ya les voy a decir en la casa en la que está cuando veamos la parte del ascendente. Sol en Cáncer nos está hablando de que los individuos o las personas, para decirlo de mejor manera, las personas, miembros del colectivo LGBTI de ese momento, estaban inconscientemente deseando un hogar al cual pertenecer. Pudo haber sido un deseo consciente porque, como les comenté, muchos de ellos estaban sin hogar. Muchas de estas personas no tenían un sitio al cual volver y los inns, los bares, las discotecas eran el sitio donde se podían sentir bien. Y de esto nos habla el Sol en Cáncer, de expresar voluntad a través de lo familiar, de lo cotidiano, de un ambiente donde uno puede simplemente ser y pertenecer. Muy bien. La luna estaba en Sagitario. Con la luna en Sagitario, que ya de seguro le agarraron mucha idea por el episodio que les publiqué el día miércoles, la luna en Sagitario en colectivo refiere o hace referencia a un anhelo de libertad, un anhelo de ser. Bien, quizás no un anhelo de ser de independencia, de yo puedo solo, como nos podría indicar una luna en Aries, sino un deseo un poquito más arraigado, un poquito más profundo de ser igual. Sagitario tiene una energía muy pura y muy benevolente de igualdad y de benevolencia. Una energía que reclama que todos, independientemente, somos iguales. Y cuando la luna está en Sagitario, ese sentido de hay otros que son diferentes a mí, pero necesito tratarlos con la misma justicia y con la igualdad que yo merezco, tienen los mismos derechos, estaba muy a flor de piel en ese momento, sobre todo porque la luna estaba muy cerca de Marte y estaba en una casa donde tradicionalmente la luna se siente un poquito apretadita. Esta luna en Sagitario continúa o se une al Sol en Cáncer, expresando una necesidad de reconocimiento, una necesidad de expresar la vitalidad. Recordemos que Sagitario es fuego, es vitalidad, es expresividad, es ingenio y es impulso. Entonces, cuando la luna está en Sagitario, al igual que cuando está en otros signos de fuego, hay mucho impulso, hay mucha chispa, hay poca tolerancia a cosas a las que usualmente tendemos a tolerar. Y eso fue la segunda parte de un caldo de cultivo. Además de que la luna en Sagitario nos da un deseo inmesurable de justicia. Sagitario, a pesar de que uno podría decir, bueno, Libra, las balanzas de la justicia, realmente el signo que representa la justicia social es Sagitario, porque Sagitario habla de buscar la verdad, de no cubrirla, habla de darle a cada quien lo que ha cosechado. Recordemos que el regente de Sagitario es Júpiter. Júpiter es el gran benefactor, el que te da las cosas simplemente porque te tocan, a diferencia de Saturno que te las da porque te las ganas. Sagitario, es de darte las cosas simplemente porque eres humano y te las mereces. Y ese sentido de esa necesidad de necesito que me reconozcas como una persona que vale tanto como tú, que tiene los mismos derechos y que tiene el mismo derecho a expresarse, a disfrutar y a ser feliz como tú, es algo que estaba muy presente. Ese deseo estaba muy presente el día de los riots de Stonewall. Muy bien. El ascendente, que para mí es el punto fundamental de esta carta y por eso es tan importante la hora exacta, que haya sido a las 1:20 de la madrugada. Si lo movemos a las 3:20, que son cuando se empiezan a caldear mucho más los riots, pero ya habían pasado las redadas, el ascendente caería en Géminis. Y uno podría decir, bueno, hay un deseo de comunicar, de quizás reconocerse a través de la palabra, pero realmente eso no fue lo que pasó. Recordemos que los riots de Stonewall hubo mucha confrontación, mucha beligerancia de parte y parte, pero obviamente la peor parte se la llevaron los protestantes con la brutalidad policial, a pesar de que no los pudieron someter. Esto tiene que ver mucho con que el ascendente para ese momento exacto estaba en Aries. Si ustedes han visto mi cuenta de Rainbow Zodiac, el ascendente en Aries marca, cuando es el nivel de una carta natal, la necesidad que tiene el individuo de empezar a expresar su propia identidad y su propia independencia durante la vida. Es decir, que el ascendente en Aries marca una persona que generalmente se ve sumisa o se ve a merced de otros. Si ven a dónde quiero llegar, perfecto, porque de seguro ustedes están sacando las conclusiones al mismo tiempo que las estoy sacando yo, o que las estaba sacando yo cuando empecé a analizar esta carta. El ascendente en Aries para el momento de la redada policial, ¿sí? Habla
mucho de que estábamos, vamos a hacer el cuentico completico de esos 3 puntos. Sol en Cáncer. Necesito expresar mi identidad a través de lo que me es familiar, de un grupo que me contenga, de un grupo que me acepte, de un grupo que me dé. Luna en Sagitario. Tengo una necesidad no resuelta de ser igual y de que se me trate con justicia solo por el hecho de que yo soy un ser humano. Plus, ascendente en Aries. Estoy dispuesto a luchar por afianzar mi identidad y no voy a permitir pisoteos y amedrentamientos de nadie. Cuando uno ve un ascendente en Aries un poquito complejo en una carta natal, uno ve una persona que generalmente tiene que subyugar su identidad para complacer a otros o para estar en armonía con otros, que sería el opuesto de Aries, que es Libra. Esto es uno de los ejemplos fundamentales, es la princesa Margaret, que tuvo tantos como atisbos de querer expresarse como era ella misma, y realmente las normas de la corona, que vendría a ser algo capricorniano, pero también la parte de mantener la armonía y las apariencias de la familia real, que vendría a ser mucho de Libra, estaba muy expresado y no le permitió durante la mayor parte de su vida autoafirmarse. Con este ejemplo lo que quiero decir es que el ascendente en Aries, marcando el momento exacto en que comienzan los raids policiales, que justamente Aries es el signo que rige todo lo que es cuerpos uniformados de seguridad, lo militar, lo policial, todos esos agentes de seguridad de Estado, por así llamarlos, están bajo la dominancia de Aries. ¿Ok? Es muy importante comprender esto porque entonces ese ascendente en Aries nos está marcando, por una parte, eso de necesito reafirmarme, necesito demostrarte y demostrarme a mí quién soy. Y no puedo permitir que otro venga a pisotearme solo por ser quien soy. Si ven cómo va encajando todo perfectamente. Si hay un poquito de escepticismo por su parte, obviamente me dirán que estoy tratando de bend las interpretaciones, pero es así, ustedes lo pueden buscar hay muchos análisis hechos que en muchas páginas, la mayoría están en inglés, y todos coincidimos en esto mismo, que el punto de que el ascendente haya estado en Aries, que ha sido una confrontación entre cuerpos de seguridad del Estado que están bajo la regencia de Aries versus un grupo de personas que estaban simplemente tratando de disfrutar su propia identidad y de disfrutar su vida, que involucra a Aries y al elemento fuego, es definitivamente uno de los puntos clave. Tenemos entonces, fíjense, la luna y el ascendente en signos de fuego y un sol en agua. Eso es, como les dije en la conjunción Marte-Neptuno-Piscis, es como si le hubieses puesto fueguito a la olla y empezó a hervir. Ya con eso nos puede decir mucho, pero recordemos que el ascendente marca las casas astrológicas. Y les voy a hacer un recuentico súper rápido de los puntos más importantes. Primero tenemos el Sol en casa 3. El Sol en casa 3 expresa la identidad a través de lo familiar, igual, no tanto como un Sol en casa 4, pero un Sol en Cáncer es similar a un Sol en casa 4. Entonces tenemos esa duplicidad entre Sol casa 4, que es un análogo de Sol en Cáncer, versus Sol en casa 3, que es la posición que le toca en la carta astral. Entonces hay un deseo muy grande de poner un mensaje afuera. Recordemos que la casa 3 es la casa natural de Géminis, la casa de la comunicación y el intelecto. Entonces hay una voluntad que es Sol muy grande de poner un mensaje afuera. Y este Sol hace un sextil con Saturno en Tauro en la primera casa. Muy bien, Saturno en Tauro te habla de que para lograr cosas tú tienes que luchar con perseverancia. Para las personas Saturno en Tauro, uno de los grandes dotes es la perseverancia, pero al mismo tiempo uno de los no castigos, digamos, una de las cosas más difíciles que aceptar o con las cuales convivir es la necesidad de siempre tener que luchar o siempre tener que perseverar, de que las cosas no sean tan rápidas. Y yo creo que eso es algo que se logró muy bien con los riots de Stonewall. Recordemos que fueron 5 días, hubo mucha gente presa que al final tuvieron que liberar y probablemente muchos desaparecidos, los cuales no sabemos, y la verdad es lamentable. Pero con Saturno en Tauro Saturno en Tauro en la primera casa se nos abre igual un asunto de limitación de la identidad. Recordemos que Saturno es el que nos limita, es el que nos controla, es el que nos dice no. Saturno es la autoridad. Saturno también es muy análogo a la parte del Estado. Ya no es tanto a los cuerpos de seguridad del Estado, porque eso es Marte. Es un asunto de autoridad estatal, de leyes, normas y justicias, de sistema social. Entonces, que Saturno haya estado en la primera casa durante los riots de Stonewall te habla de que hay una fuerza, autoridad externa que está subyugando la identidad y sobre todo está subyugando la forma de disfrutar la vida, que es Tauro. Entonces ese sextil que hace con el Sol hace
ayuda a que todas estas personas que estaban en ese momento sean capaces de reconocer esa limitación. Probablemente la tenían en el plano inconsciente, pero en ese momento justo haciendo ese sextil, el sol en Tauro con con el sol en Cáncer, que realmente es muy importante para entender, hace que uno vea que todo estaba pasando como bajo cuerdas, toda esa autoridad saturnina excesiva de control del Estado, de las normas, de los sitios no pueden recibir gente LGBTI, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, que es Saturno, que es frío, que es dominante, entra en una conexión liberadora con el Sol y en casa 3, que te ayuda a comprender mentalmente como, no, esta autoridad no es la autoridad que me merezco, porque es asfixiante, es subyugante y me impide disfrutar la vida como la quiero disfrutar y como yo deseo y quiero disfrutarla, que es Tauro. Se está muy marcado también porque Venus estaba también de Tauro en la primera casa. Venus en la primera casa te habla de valorar mucho la propia identidad y la propia personalidad. Son personas que se sienten, en cartas natales de personas, marca personas que se sienten muy a gusto con su propia identidad, pero en una carta de este contexto general te marca una lucha o te marca un deseo de establecer y liberar la forma de expresar el amor propio. Te habla de una lucha porque está muy cerca de Saturno. No están en conjunción, pero están en el mismo signo, en la misma casa. Además que en ese momento Venus se encontraba en tensión con su hermanito mayor, que es Neptuno. Entonces había como un balanceo entre lo que yo deseo ocultar de mí versus el deseo de ponerlo en la luz pública. Recordemos que la casa 1 es análoga a Aries, es mostrar, es ir, es llevarse de bruces. Entonces ese Venus estaba diciendo, por un lado Venus decía, yo quiero ponerme en la palestra pública porque mi forma de amar, mi forma de expresar amor, lo que yo siento es tan válido como lo que sienten los demás. Estaba balanceándose con un Neptuno que estaba en Escorpio, que era un poco de dilución de límites, un poco de blurriness sexual, pero que sencillamente estaba diciendo, podemos controlarnos un poquito más, y en ese balancín que es una oposición, porque las oposiciones, como les dije el capítulo pasado, son balancines, son balancear dos energías que no son opuestas, sino que están en polos reconciliables, pero polos distintos, por así decirlo. Estaba un poquito eso de ok, y parte de esa oposición Neptuno-Venus hizo que realmente la gente terminara en ese momento de estallar. Lo siguiente es que la luna estaba en casa 8, como les comenté. La luna en casa 8 es una casa que a la luna no le gusta. Es la casa de Escorpio. Es un sitio donde la luna se siente apretada, donde se siente afligida, donde se siente que para ganar algo debe dar algo. Y en ese momento, estando en Sagitario, que estaba ese deseo no resuelto de libertad y de justicia, de ser tratado con justicia, la luna pudo moverse la gente pudo activar el polo lunar positivo escorpiano, que es fortaleza interna. Cualquier planeta que caiga en Escorpio te habla de una fortaleza interna en los asuntos de ese planeta. Entonces la luna, que de paso estaba rigiendo al sol, porque el sol en Cáncer le tiene que responder a la luna, eso es una de las razones por las cuales el mes de Cáncer es un mes de tanta labilidad afectiva, porque el sol, que es nuestra identidad, le está respondiendo a la luna, que está moviéndose cada 2 días de un signo para otro. Pero ese es tema para otro episodio que les estoy preparando. Esa luna en casa 8 ayudó a estas personas a conectarse con la fuerza, a conectar la resistencia. Recordemos que fueron 5 días que empezaron en ese mismo momento de la luna en casa 8 opuesta a Mercurio en casa 2. Mercurio en casa 2 es mucho de pensar sobre el valor de las cosas, es la casa análoga de Tauro. Pero en este caso, recordemos que la casa 2 también es análoga con el concepto de valor propio. Y como es una oposición Luna-Mercurio, estamos balanceando ese aspecto racional de mi valor propio versus ese anhelo de realmente conocerme como soy, que sería la casa 8. Porque la casa 8 es la parte profunda, es el aspecto psicológico y psicodinámico, la lucha interna de cada uno. Y la luna estaba poniendo muy de manifiesto todo en ese aspecto para el momento de que comienzan las redadas policiales.
por último, lo que me pareció súper importante de esta carta es que uno de los aspectos predominantes es una cuña. Cuando uno ve muchos aspectos, a veces los aspectos pueden formar formas, valga la redundancia, geométricas. Hay una cuña o un triángulo escaleno, la verdad, el que tiene los tres lados diferentes, muchachos. La geometría y yo no somos muy amigos, pero bueno. Había esa conformación que unía de forma un poquito abierta Marte en sextil con Plutón en trino con Venus y Venus opuesto a Marte en un orbe amplio. Ok, para irnos con esto, esta configuración de cuña lo que habla es una escalada de energía. Estamos desde el punto más declive, que en este caso sería Venus, buscando cómo acumular energía y cómo liberarla. ¿Y a través de qué polos la vamos a liberar? Del punto más alto de la configuración, que en este caso era Marte en casa 8, que es una casa donde se siente requete a gusto, muy cerca de la Luna, y también en Sagitario. Entonces, Marte en Sagitario en casa 8 termina siendo el punto de desahogo de toda esta energía. Y recordemos que Marte es el regente del momento, porque es el regente de Aries. Entonces, todita la carta le está respondiendo ese Marte en Sagitario en casa 8. Y Marte en Sagitario habla de lucha por la justicia social y por el reconocimiento de la humanidad como merecedora de los mismos derechos, independientemente de las características de las personas. Ese para mí, cuando lo vi, fue el punto más hermoso de la carta, porque nos permite comprender que Marte, que a veces se le ve tan mal porque, bueno, es una energía violenta, es una energía directa, es una energía agresiva, en esta carta, en el momento en que comienzan las redadas policiales de Stonewall, que los policías, les repito, están bajo el dominio de Marte, hay como una volteada de tortilla maravillosa. Toda la carta de ese momento estaba lista para marcarnos cómo los manifestantes iban a lograr voltear la tortilla contra las fuerzas policiales. Estábamos hablando de que Marte, que era el regente, estaba rigiendo a los cuerpos policiales, pero también estaba rigiendo a las personas que estaban allí, porque esas personas estaban sincronizadas con la carta regida por Aries. Sé que esto les puede sonar muy confuso, es super mind blowing, pero es hermoso como todo va encajando. Y lo último que les quiero decir es que Saturnito, que les estaba diciendo que estaba haciendo como una lucha entre una autoridad excesivamente rígida saturnina y la propia expresión de la identidad del colectivo de desear querer y desear ser querido, que era el Sol en Cáncer, también simboliza algo muy positivo. Saturno en Tauro, todo lo que toca Tauro habla de construir cosas que perduren, y por eso ahí está reflejado por qué hoy necesito sacar la cuenta. Perdón. 59 años después, casi los 60 años después, seguimos viendo los Stonewall Riots como el punto de apertura de un cambio que perduró. No hemos alcanzado todo lo que hemos querido, pero véanlo en retrospectiva. Si no conocen la historia y quieren investigarla más allá de lo que les acabo de comentar en este episodio, son requete libres de hacerlo. Me encantaría que lo hicieran y podamos conversar al respecto. Es algo que ha perdurado, es algo que todavía recordamos, ese sentido de pertenencia que construyen los signos fijos, pero en especial Tauro, porque es fijo y tierra. Es algo, perdón, me emocioné, es algo que va a perdurar por siempre, es algo que siempre vamos a tener presentes. Nombres como el de Marsha P. Johnson van a quedar para siempre en los anales de la historia. De eso se encargó Saturno en Tauro, de convertir esa autoridad excesiva frígida en una lucha que permanece y que permanecerá por siempre escrita en los libros de la historia. Espero que hayan disfrutado muchísimo este cuentico astral que les eché sobre Stonewall. De verdad que cuando la idea vino a mí, sentí que quería hacerla de una vez para el episodio del miércoles, pero dije, wait, no, tienes que investigar, tienes que tener tus fact rights, tienes que sacar la carta con la hora que es y analizarla, porque fue algo muy hermoso, porque hermoso en el sentido espiritual y cósmico, porque de verdad enfrentarse a la policía es terrible, es
te causa una ansiedad espantosa, pero astralmente y sobre todo espiritual y evolutivamente fue un momento hermoso donde definitivamente se logró incorporar un ascendente Aries que estaba muy pisoteado por influencias saturninas y que al final, así haya sido un poquito, se logró reafirmar la identidad de un colectivo que había estado oprimido, sigue estando oprimido, de verdad sigue estando oprimido, seguimos estando oprimidos, pero fue como la piedrita angular que nos ha permitido construir, así sea lo poco que tengamos hoy, pero nos ha permitido hacerlo, y además es algo que nos ha permitido celebrar el Pride Month. Así que feliz mes del orgullo a todos, a todes, a todas las personas del mundo pertenecientes al colectivo LGBTIQ. Feliz mes del orgullo. Les deseo desde aquí, desde la esquina astral, y les mando un abrazo gigantesco y enorme. Cuídense mucho. No tendremos el Pride que anhelábamos este año, pero definitivamente es un momento que va a seguir y que es una celebración y una conmemoración que vamos a tener por mucho tiempo más. Les agradezco muchísimo por escucharme. Espero que tengan un feliz fin de semana, una feliz luna llena en Sagitario, que es hoy en el momento de la emisión de este podcast. Y recuerden lo que les dije en el episodio pasado. Si no lo han escuchado, se los resumo por aquí. Vayan con calmita. Se les quiere un montón y muchas gracias de nuevo por escucharme.